Buenas noches a todos. Hoy tengo el inmenso placer de presentar, de compartir con mi profesor. Tengo que aclararlo. Mi profesor Alejandro Terenzani. Alejandro, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación a partir del ciclo que vas a dar de la próxima semana en torno al arte digital y la ciberestética. Bienvenido a Cultura Mundis. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Johnny. Sí, bueno, mi excelente alumno. Gracias por la invitación, por estar aquí y poder compartir con ustedes. En efecto, vamos a tener una charla sobre lo que hemos llamado arte digital. Es una cosa que está en boga en los últimos años y que tiene que ver con también la estética de lo digital, la ciberestética y ahora, bueno, con la creación a través de inteligencia artificial, pues cómo se producen esos, esos productos visuales, esas artes visuales, a través de la herramienta informática, a través de la computadora. Esta vez vamos a tener Ajá. algo distinto. El profesor Terenzani va a hacernos una breve exposición y yo les recomiendo tomar nota, poner sus preguntas en el chat y al final cuando él concluya, entonces vamos a proceder a una pequeña ronda de preguntas. Adelante, Alejandro, por favor. Bien, así es. Sí, dado que esta es una conversación, pero que tiene que ver mucho con el arte y con lo visual, pues bueno, me decidí a preparar una presentación tradicional en PowerPoint con algunas explicaciones, con algunas láminas, para poder tener una guía y para que ustedes tengan también una referencia, sobre todo visual, de el tema que estamos tratando. Díganme cuando se vea bien. Se ve perfecto. Ahí, ¿no? Ya, perfecto. Listo, perfecto, muy bien. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esta charla sobre arte digital, agradeciendo a Cultura Mundis, que ha tenido la deferencia de invitarme y de permitirme compartir este rato con ustedes, hablando sobre lo que es el arte digital. Entonces, en primer término, yo traigo aquí unas referencias de algunos autores importantes que han trabajado sobre todo la idea del arte, porque lo primero es definir qué es arte, ¿no? Por ejemplo, Gombrich, que tiene un libro muy importante llamado Historia del Arte, dice que no existe realmente el arte, tan solo hay artistas. Fíjense qué interesante. Por su parte, otro escritor teórico, John Carey, dice, tiene un libro que se llama ¿Para qué sirve el arte? Y dice que arte es todo aquello que para alguien es arte. Es decir, si yo digo que esto es arte, esto es arte. Otro escritor importante, Michael Parsons, en su libro ¿Cómo entendemos el arte?, dice que el arte es una manera de expresar necesidades, emociones, ¿sí? Más aún, podemos ir a la Real Academia de la Lengua y buscar la palabra arte, y una de las acepciones dice que es una manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Como pueden ver, el término arte pues tiene muchas formas de ser abordado, pero nosotros vamos a entender la idea de arte como es lo que usualmente se acepta, es decir, lo que dice la Real Academia Española en primer término, sí, que son nuestras actividades humanas en las cuales se expresa la realidad o se plasma la imaginación, pero que además, como dice Parsons, expresa nuestras emociones, es aquello que el artista dice que es arte y que el artista es el que produce el arte. Gombrich dice que no hay arte con A mayúscula, que es lo que uno tiende a creer, sino que toda aquella expresión que un creador presenta puede ser considerada como arte, ¿sí? Ahora, entre todas esas formas de arte, conocemos aquellas que se llaman artes plásticas, ¿no? Entonces, las artes plásticas son las que utilizan materiales capaces de ser modificados o moldeados, ¿sí? Desde el mármol,
y la piedra, hasta el óleo y el aceite y la pintura y el acrílico, pasando por las herramientas digitales. Entonces, las herramientas informáticas son moldeables, porque pueden ser modificados los que van produciendo las cosas por el artista, ¿sí? Entonces, esas cosas que vemos en la computadora pueden ser cambiadas, modificadas, y eso es también una forma de arte, de creación artística, inclusive de arte plástico, ¿sí? Y ese arte plástico es lo que vamos a llamar el arte digital, que tiene referencia, tiene relación con las artes tradicionales, como es la pintura, la escultura, ¿sí? La arquitectura. Eh, Recuerden que para el mundo clásico, estas son las artes junto con la poesía y la danza y la música, ¿verdad? Para eso están las musas de estas artes. Y ahora tenemos una forma de creación artística que utiliza no solo la imaginación y la creación, sino la herramienta informática. ¿Okay? Entonces, para entender lo que es este arte, que llamamos arte digital, que utiliza ordenadores y programas informáticos, hay que definir primero por qué es digital en comparación de lo analógico. Es decir, hay que comprender los conceptos que sirven de partida para determinar las características que diferencian al digitalismo, al arte digital, de otras realidades y de otras manifestaciones, como vimos en la lámina anterior, ¿verdad? La escultura, la pintura, bueno, aquí hay un arte que está fundamentado en lo digital. Entonces, yo me voy a tomar unos minutos para aclarar por qué podemos hablar de analógico y de digital, ¿sí? Lo analógico se fundamenta en la construcción de una realidad basada en la analogía, en la similitud. Hay una correspondencia entre lo que se llama el referente y la referencia, es decir, lo que se ve y a lo que se refiere. Entonces, esa analogía presenta una similitud que se construye a través de lo que se llaman técnicas analógicas, las cuales se fundamentan en lo que en matemáticas se llama las cantidades continuas, es decir, aquellas cuyas unidades no son separables. Por ejemplo, el volumen, porque el agua no podemos separar gotas si tenemos un volumen, o una superficie, lo que se pinta, o una distancia. Es decir, las cantidades continuas son las que generan lo analógico. En tanto, lo digital se basa en el uso de la tecnología informática, de la cibernética, ¿sí? Que son las que construyen una realidad con unas características fundamentadas en el procesamiento de datos digitales. Aquí es donde entra la computadora. Los sistemas digitales trabajan, como dice su nombre, con dígitos, básicamente con dos, el 0 y el 1, ¿sí? Esa construcción digital son lo que se llaman cantidades discretas, es decir, unidades diferenciadas. En la vida real tenemos también cantidades discretas. Yo veo un bosque, no puedo distinguir los árboles, ¿sí? Veo un pelotón, que lo veo como una unidad, pero puedo distinguir los soldados, ¿sí? Entonces, las cantidades discretas son las que se pueden distinguir. Por eso, el mundo de lo digital está basado justamente en la subdivisión, en la recreación del mundo a través de unos y ceros, sí y no, los bits de computación. Entonces, esto me lleva a una conclusión, a una afirmación. Lo analógico, y esto aplica, por ejemplo, al arte, está basado en la reproducción de la realidad. Es decir, un pintor reproduce la realidad, bien sea la realidad física o la realidad de su imaginación, lo que él está creando, inventando, pero lo está reproduciendo, ¿sí? A través de los mecanismos de reproducción continua, como por ejemplo la pintura, la fotografía, la radio, la escultura, ¿verdad? Todas esas cosas son mecanismos de reproducción continua. En cambio, lo digital está basado en la reconstrucción de la realidad. Reproducción, reconstrucción. Es decir,
se deconstruye, se desarma la realidad, se sintetiza, se convierten en unidades discretas, unos y ceros, bits, sí, no, y eso que está deconstruido a través de la computadora, del programa informático, se vuelve a construir. Y entonces ahí es donde viene la reconstrucción de la realidad, ¿sí? Y allí, en esa reconstrucción, se puede manipular. Por eso el espacio del mundo informático es un mundo de manipulación, que es lo que hacen los programas, desde Photoshop hasta los nuevos programas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esa es para mí la diferencia fundamental. El arte analógico, que es el que conocemos desde siempre, reproduce de una manera continua, piensa con materiales que conocemos, desde piedra hasta aceite. En cambio, lo digital es reconstrucción, se deconstruye a través de la computadora, la informática. Es más, la diferencia es enorme porque yo tengo una fotografía analógica que la tomo en un negativo y yo puedo tomar ese negativo y a trasluz ver la fotografía. La fotografía está ahí. Hay una analogía entre la realidad y la foto que yo veo en el negativo. En una cámara digital, cuando yo tomo la fotografía, yo no puedo ver la foto porque está convertida en bits, en dígitos, en unos y ceros, en la memoria del teléfono. Entonces, yo no puedo ver eso. Eso está deconstruido. Yo necesito reconstruir esa realidad que tengo en el archivo para poder verla, ¿sí? Entonces, ahí hay una diferencia fundamental entre lo analógico y lo digital, ¿ok? Entonces, ahora voy a definir qué es arte digital, ¿sí? Entonces, se puede entender el arte digital como esa disciplina que agrupa a todas las obras artísticas creadas con medios digitales, en particular el uso de la computadora. Tenemos otros medios digitales hoy en día, bueno, los teléfonos y todas esas cosas, pero al final de cuentas son ordenadores, pues, ¿no? La computadora, que es algo indispensable para nosotros hoy en día, sirve para mucho más de lo que nosotros pensamos. Y una de estas cosas es justamente crear artes que están basados en la ejecución de algoritmos matemáticos. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque en el arte digital la imagen no existe como tal. No es como una pintura o una fotografía, una película, sino que estamos viendo la creación, la reconstrucción de un código que es invisible. Nosotros no sabemos los códigos que están en los chips de las computadoras. Eso está metido dentro de la máquina. Y nosotros lo que vemos es la reconstrucción visual, gráfica de esa información. Entonces estamos pasando de una realidad analógica a esta realidad digital. ¿Okay? Claro, hay algunos teóricos, algunos expertos que dicen que no podemos hablar de arte digital, sino que, bueno, es una expresión artística que está ligada a una habilidad técnica, ¿sí? Pero realmente el arte digital va más allá de lo que es simplemente gráfico, ¿sí? Que no es solamente el uso de la máquina, sino que tiene una manera de expresarse. El artista utiliza la computadora para expresar cosas. Inclusive tenemos sistemas de creación en los cuales el artista utiliza un lápiz digital sobre una pantalla y él digamos que dibuja igualito que si fuera un lienzo, como si fuera un papel, pero utiliza la pantalla y eso está pasando de su movimiento a bits, a una información digital. Es lo mismo que si usara lienzo, óleo, piedra, pero esta vez se utiliza un sustrato digital, tecnológico. Y eso hace que esta expresión sea distinta, ¿sí? Inclusive en las artes clásicas a veces hay diferencias muy sutiles. Cuando un relieve o un bajo relieve es escultura
o cuando un bajorrelieve es pintura, si tiene colores en arquitectura, cuando se pinta la superficie, eso es pintura. Entonces, aquí es lo mismo, ¿sí? A veces hay expresiones que están combinadas, ¿sí? Ahora, el arte digital tiene otra cosa también novedosa, que es la multimedialidad, es decir, hay una nueva interacción con el espectador y, por supuesto, el uso del ciberespacio, es decir, Internet, la web y todo lo que es la conexión digital. ¿Okay? Entonces, ahí hay una nueva relación entre el creador y su público. ¿Okay? Y hay varias formas de digital, como vemos aquí. Es decir, está el arte digital en fundamento, que es esa forma de artes plásticas que abarcan las obras que tienen elementos digitales, que se producen a través de lo digital y que se exhiben a través de lo digital. ¿Sí? Yo veo a través de la pantalla del teléfono, la pantalla de la laptop, la pantalla de la computadora, del monitor, de la tablet, ¿ok? Y ahí tengo una presentación. Además, hoy en día hay cuadros con marcos que tienen pantalla digital y que van cambiando y uno puede ver las superficies ahí, ¿sí? Entonces, estas obras de arte se presentan en soportes digitales, ¿de acuerdo? O, bueno, por lo menos relacionados con informática. Proyecciones digitales, ¿sí? A diferencia del arte tradicional que está en un soporte analógico, ¿sí? Y aprovecho para hacer una aclaratoria. Esto no quiere decir que el arte clásico haya desaparecido. La gente sigue pintando en acrílico y sobre lienzo, y sobre tabla, y sigue haciendo esculturas en piedra y en mármol y tallas en madera. Es decir, una cosa no elimina la otra, ¿sí? Lo que esto es una nueva forma de expresión artística, que además podemos verla de una forma todavía más radical en el ciberarte. Es decir, es el arte digital que además depende del ciberespacio específicamente, cuando uno lo ve a través de Internet, ¿sí? Y hay otras formas, por ejemplo, las realidades digitales, todos los que son modelos 3D, lo que son realidades virtuales, ¿sí? Realidad aumentada, todo eso son nuevas realidades digitales y uno puede ver objetos 3D que salen de las pantallas. Hace poco aparecía un juego de Pokémon que uno veía en la pantalla y veía que ahí donde uno estaba el muñequito, pues no, la figura. Entonces, todo eso son realidades digitales y son formas de arte digital. E inclusive la expresión máxima de interactividad que es la inmersión, el arte inmersivo, ¿sí? Por cierto, estas cosas que son multimedia, interactivas, existen de hace bastante. A mediados del siglo pasado, en el siglo XX, empezaron a aparecer cosas interactivas, cosas multimedia, con proyectores de diapositivas múltiples, y uno entonces escuchaba música y veía proyecciones, ¿sí? Pero no es sino hasta la aparición a mediados de los años 80 del siglo pasado que con las computadoras se logra una fusión de esos elementos. Entonces, la multimedia digital es la conjunción en un mismo sistema, ¿sí? De todos estos elementos. Es decir, no es una cosa, el proyector por un lado y el tocadisco por otro, no, aquí es todo unido en un mismo sistema, que además incluye infografía, videografía, bueno, por supuesto, sonido, todo lo que es experiencias sensoriales. ¿Ok? Bien, entonces aquí vamos a empezar a ver ejemplos de muestras de lo que es el arte digital. Todo lo que vamos a ver ahora en adelante está todo realizado a través de programas de computadores, usando herramientas informáticas y por artistas que manejan el lenguaje digital. Ojo, no hace falta saber el lenguaje de programación. Muy pocos de los artistas saben programar realmente, pero tienen programas que son las herramientas, como les dije, desde Photoshop en adelante, para la creación digital. ¿Okay? Ahora,
aquí también otra aclaración. Este arte digital no es como un ismo, aunque se hable de digitalismo, pero me refiero al digitalismo no solo al arte, sino a todo el mundo digital. Así como hay un modernismo y hay un postmodernismo, pues hay un digitalismo. Pero el arte digital es una forma de expresión, pero que puede incluir muchas tendencias. Y lo vamos a ver ahora. Es decir, hay arte digital abstracto, como hay abstraccionismo, y hay abstraccionismo expresivo, expresionismo abstracto, expresionismo geométrico. Bueno, lo hay también en el arte digital. Y hay surrealismo, sí, hay surrealismo digital, y realismo, e hiperrealismo, y cubismo. Es decir, esos ismos que eran tendencias de forma de expresión, pues bueno, las podemos llevar también al arte digital, como vamos a ver a partir de estas expresiones. Entonces, voy a poner algunos ejemplos en las imágenes para que veamos todo tipo de arte digital. Por ejemplo, esto es una construcción, ¿sí? Si ustedes se fijan, es el mapa de Estados Unidos, hecho con pantallas de televisión que se van proyectando cosas y que imita la distribución de los estados en Estados Unidos. Entonces, claro, ahí uno está viendo las pantallas de computadora que están programadas para que vayan mostrando cosas. Entonces, ahí hay una creación digital en 3D, en realismo. ¿Ok? Esto es una fractal, la famosa fractal de Mandelbrot, es una fractal matemática, es una curva matemática que se genera a través de ecuaciones matemáticas y que forma esto, a la cual se le añaden colores, y entonces ahí es donde está la creación artística, ¿sí? Y estas fractales, bueno, se pueden reproducir de forma infinita inclusive, ¿no? Esta fractal, estas curvas, vamos a ver algunas otras, no se pueden hacer con los medios tradicionales. No hay manera de pintar artísticamente esto. Esto es una creación matemática que surge de programas informáticos. Aquí tenemos, por ejemplo, una réplica de un rostro clásico, ¿sí? Renacentista, pero hecho todo en técnicas digitales. Y el arte digital tiene una serie de características, de cualidades, de texturas, de formas, de colores, lo que se llaman las qualias, ¿verdad? Las cualidades visuales, que también lo hacen único. ¿Por qué uno dice, ah, esto está hecho por computadora? Porque tiene estas condiciones, estas cualidades que lo hacen único. Las texturas, las superficies, los brillos, los colores, ¿ok? Aquí tienen una creación, una especie de insecto. Está hecho esto con Mandelburger, que es un programa de creación digital. ¿Ven? Entonces, hay una combinación de figurativismo, porque pareciera un insecto, ¿verdad? Imita un animal, pero además tiene toda una composición de geometría abstracta alrededor. ¿Okay? Ejemplos de texturas, superficies y volúmenes hechos digitalmente, ¿sí? Entonces uno distingue inmediatamente que esto no está hecho ni al óleo, ni en acrílico, ni en pastel, ni en creyón, no, esto está hecho con computadora, ¿sí? Uno de los mejores ejemplos, que no los voy a poner aquí porque la idea es nada más mostrar una pequeña parte de lo que es el arte digital, pero un ejemplo son las películas de animación digital, las películas de 3D, de Pixar, de Disney, todo esto. ¿Okay? Esos son expresiones también de arte digital. Esto está construido en una combinación de programas fractales, programas de diseño gráfico, ¿sí? Con una geometría que pareciera de arte del Medio Oriente, por ejemplo, ¿okay? Y que es absolutamente abstracta en su presentación.
Vean aquí otra que interesante, ¿sí? Entonces es una especie de fantasía digital y está hecha digitalmente con el uso de estos colores, esas gamas, ¿sí? Esas texturas, las superficies, los volúmenes, las curvas. ¿Ves? Y esto está hecho con computadora, en programas de computación, y se ve solo a través de programas de computación. Claro, yo puedo imprimir esto, lo tengo aquí y lo imprimo, pero entonces ya deja, o sea, sigue siendo una creación digital, de arte digital, pero claro, ya está, digamos, convertido en una presentación analógica, porque hay una analogía entre la pantalla y lo que se imprime. ¿Ok? Vean estas construcciones que tienen inspiración arquitectónica. Entonces aquí hay una combinación de sólidos, de volúmenes, de espacios, de sensación de profundidad, de sensación de movimiento, pero que se consiguen con herramientas matemáticas. ¿Sí? Vean esta especie de superficie fantástica, planetaria, con texturas de unos colores muy particulares, con fondos, ¿sí? Y esto está, los artistas que hacen esto, pues son expertos en el uso de los programas digitales. ¿Okay? Aquí hay otra imagen, esto es una especie de ave, ¿verdad? Pero con todos estos elementos de color, que inclusive pareciera ser arte naif, ¿verdad? Es decir, como les estaba diciendo, hay surrealismo, hay cubismo, pero está todo hecho con computadora, ¿sí? Aquí hay una creación de una especie de máquina, ¿sí? Ornitóptero espacial, ¿sí? Que está construido con programas de computación. Y está todo hecho a través de vectores, está todo matematizado. Es decir, aquí el artista no utiliza un pincel, ni utiliza una brocha, ni utiliza un cincel, sino utiliza la herramienta digital. Vean, esto inclusive puede ser una especie de arte hiperrealista, ¿sí? O arte fantástico. ¿Ven? Los felinos representados. Entonces, claro, uno distingue lo que es, ¿sí? Un gato, es un tigre, ¿sí? Pero está recreado a través de la herramienta digital. Aquí hay un paisaje que está hecho con lo que se conoce como arte pixelado o pixel art, es decir, el artista, en este caso, quiere que se vean los puntos, ¿sí? La pantalla, ustedes saben que está conformada por píxeles, ¿verdad? Que son las unidades de color, que cuando la resolución es muy buena, pues no se notan, ¿sí? Pero aquí es al contrario, el artista quiere que esos puntos de color se noten, se distingan, ¿sí? Y entonces, fíjense, él recrea un paisaje que pareciera un paisaje bucólico, ¿sí? De un bosque agradable, pero está todo hecho con una técnica en la cual, aquí lo podemos ver también, esos puntos, esas unidades, esos píxeles gráficos se pueden distinguir. Entonces esa es la idea, que se distinga un poco lo que hacían los pintores impresionistas, como Seurat, por ejemplo, ¿sí? Que pintaban los puntitos de colores, ¿sí? Sisley, que pintaban esa cosa como que se llama puntillismo. Bueno, aquí también hay una forma de puntillismo, pero el punto es el píxel cromático de una pantalla, ¿sí? E inclusive a esos artes pixelados se les puede dar animación. Esto es una típica obra de arte pixelado. ¿Ven cómo se ven todos esos puntitos y la línea se nota que está construida? Pero y se anima y se puede animar. Esto es una cosa que se llama GIF, ¿verdad? Que es de animación. Entonces, esto solo se puede hacer con las herramientas informáticas. Aquí tenemos otros ejemplos de arte digital de fantasía. Entonces apela a la figura humana, como si fuera arte fantástico, ¿sí? Y está todo hecho con esos colores, esas texturas,
esos brillos, vean las curvas, cómo brilla, que además eso lo da la pantalla, pues, ¿no? Entonces, hay un brillo que sale de la obra, ¿sí? El volumen, y sin embargo son figuras humanas que están reinterpretadas, que están creadas. Es decir, el arte digital no es solo matemática, hay una creación, hay también una inspiración, hay una necesidad de expresar por parte del artista, ¿sí? Que puede ser de fantasía, surrealista, ¿sí? Recuerdan las cosas de Magritte o de Dalí, ¿verdad? Ok, y aquí está hecho lo mismo, la única cosa que vean la diferencia, pues, ¿no? Cómo se notan esos elementos informáticos presentes en la obra. Aquí está el amigo Salvador Dalí inspirando esta obra, ¿sí? Con esos elementos de arquitectura, con esos elementos de ese cielo que pareciera ser un cielo real. Está todo hecho en computadora, con esos volúmenes, ese dinamismo. Entonces, digamos que la máquina te permite, igual que como te permite el pincel y el lienzo, pues desarrollar tu imaginación. Lo único que da una textura distinta, una sensación distinta, y esto para poder ser apreciado, pues tiene que ser visto en una pantalla. Aquí estamos viéndolo en la pantalla un poco más reducida, porque es una presentación, pero uno puede verlo a pantalla completa y por supuesto da una sensación. Yo creo que todos ustedes han visto alguna vez los grandes televisores y monitores de plasma y de pantalla plana, la formidable resolución que da. Bueno, eso es lo que este arte digital pues nos permite. Vean, hablando de arquitectura, pues, ¿no? Esto es una recreación que utiliza un poco de los elementos reales y un poco de inteligencia artificial que procesa esa información, y esto es una especie de fantasía, digamos, Art Nouveau de principio del siglo XX, ¿no? Si recuerdan esas cosas estilo Gaudí y el Metro de París, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Con luces, con fondos, la creación del vidrio, las superficies cristalinas que reflejan las luces, y todo eso es fantasía. Sin embargo, es una fantasía con, en este caso, mucho realismo. ¿Okay? Esto es otra forma de arte digital, lo que se conoce como non-fungible tokens, es decir, un token no fungible. Ahora se ha puesto de moda porque esto que vemos aquí es una construcción de un montón de pantallas que el creador guardó de su monitor, de día a día que iba tomando, y las construyó y las convirtió en una obra de arte que está registrada y guardada bajo un sistema de blockchain, de cadenas de bloque, quiere decir que no puede ser modificado y no puede ser utilizado. Esto que yo estoy poniendo aquí es una copia que circula en la web de muy baja resolución y muy mala calidad, pues, pero para que tengan una idea. Bueno, y estas cosas ahora se venden en miles de dólares, por no decir millones algunas, porque se considera una obra de arte única. Por eso es una especie de unidad no repetible, ¿sí? O sea, hasta ese nivel, pues, hemos llegado en este mundo del arte digital. ¿Okay? Aquí tenemos otro ejemplo de arte fractal. Entonces vean cómo ya no es la típica fractal de Mandelbrot, sino hay nuevas formas fractales que son curvas matemáticas a las cuales se colorea, se le da profundidad, se le da volumen, se le da animación. Esto también es un GIF, Graphic Interchange Format, ¿sí? Y entonces produce este movimiento, y esto es estrictamente digital, pues, ¿no? Esto no se puede hacer de otra forma que no sea a través de una computadora. No hay manera de reconstruir esto analógicamente. ¿Okay? Bien, entonces este arte digital me lleva a la definición, y con esto vamos a ir cerrando, de estética digital, ¿sí? Entonces, la estética, fíjense que la idea de estética no tiene que ver estrictamente con lo bello, que es lo que uno piensa, ¿no? Que la estética es la belleza. Bueno, esa es la definición clásica.
¿ok? Inclusive, autores como Baumgartner y el mismo Kant, pues hacen referencia a la belleza. Pero la estética se refiere más a la sensorialidad, a la percepción y sobre todo a los elementos de estilo, como dice a mí, y de tema. Es decir, la estética tiene que ver con el estilo, con los temas que utiliza un autor, o un creador, o un movimiento. Y en este caso, la estética digital es la que se nos muestra a través del uso de la herramienta informática y los programas de computación. Entonces, hay toda una estética digital que se aplica a artes visuales, artes multimediáticas, la comunicación. Hay una comunicación multimedia, ¿sí? Multimediada, ¿ok? Y tiene una serie de características que ya se las he ido nombrando, pero no voy a extenderme aquí, que son esas cualidades que la hacen distinguible, pero que se convierte en un elemento único, ¿sí? Y de ahí pasamos a la idea de ciberestética, que es aquella estética digital en el ciberespacio. Porque yo puedo tener elementos de estética digital fuera, offline, ¿sí? Esas cosas que son inmersivas, los juegos de video, los aparatos, ¿verdad? Que uno lleva encima, la realidad virtual, pero también está en la web, en la internet y por supuesto en el ciberespacio. Eso es lo que terminamos como de definir como la ciberestética. ¿Ok? Bien, entonces, como les dije, esto pues tiene mucha tela que cortar. Por ejemplo, tenemos toda la dimensión de la inteligencia artificial hoy en día, que no quise introducir aquí porque sería otra charla completa, pero que tiene que ver con esta estética digital. ¿Okay? Para los que quieran un poquito más de información, este es el blog en el cual yo publico estas cosas, que es el blog de ciberestética, ¿sí? Que lo tengo en la plataforma Blogspot y en la plataforma WordPress, ciberestética.blogspot, ciberestética.wordpress, bueno, tengo más de 10 años publicando artículos muy breves o reseñas o referencias o citas, inclusive hasta de humor digital en este blog, y ahí en el buscador o en el índice pues están todas estas referencias. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo la atención y podemos pasar a la etapa de las preguntas. Entonces, bueno, estoy a la orden, Johnny. Aquí tengo algunas preguntas que me han mandado. Los que quieran hacer alguna pregunta, por favor, háganlas por el chat. Igual, a partir del 8 de junio vamos a tener 3 encuentros, ese los puse en el chat, con el profesor Terenzani para profundizar en el tema de arte digital y ciberestética. Y justo, Alejandro, una de las primeras preguntas que recibo es si siempre que hay arte digital, hay estética digital. Sí, en principio sí, hay una relación porque tiene que ver la estética con los elementos que la conforman y el arte digital expresa esos elementos, ¿sí? Entonces, hay una estética, es como decir la estética surrealista y el arte surrealista, ¿sí? La estética son los elementos, los temas, las características y el arte es lo que lo engloba. Entonces, hay una estética del surrealismo y un arte surrealista. Claro, el surrealismo abarca más porque hay una literatura surrealista, hay una poesía surrealista, ¿sí? En cambio, el arte surrealista se refiere más a su presentación. Igual, hay una estética del surrealismo y hay una estética de lo digital. Claro, esto que estás diciendo nos lleva a otra pregunta, porque entonces el arte digital abarca cualquier estilo. Sí, como lo podemos ver aquí, es decir, hay una cosa que es el digitalismo, que es toda manifestación que tiene que ver con lo digital. Hay música digital, producciones audiovisuales digitales, ¿ok? Pero hay arte digital con distintos estilos. Cubista, surrealista, pixel, el arte pixelado tiene estética digital.
El arte fractal tiene estética digital. Entonces, las distintas manifestaciones, todo lo que un artista hace a través de una herramienta digital es arte digital. Y cada expresión es distinta. ¿Ok? Comprendo. Hay una pregunta de Patricia Flores que me pide que te pregunte el vínculo entre, o sea, el vínculo entre tecnología y este tipo de arte. Bueno, es absoluto. Todo arte está ligado a una técnica, a una tecnología. Las obras del Renacimiento que conocemos hoy en día no hubieran sido posibles si no se hubiera podido desarrollar la pintura al óleo. El descubrimiento de ese aceite para poder, porque antes se pintaba con huevo y con arena y con piedras y con materiales naturales y con savia de plantas. Los chinos inventaron la tinta y la tinta permitió una expresión distinta. Entonces, siempre la técnica y la tecnología crea nuevas expresiones. Y ha pasado, bueno, la fotografía. La fotografía hoy en día es considerada un arte. Antes no había arte fotográfico. Entonces, la invención de la fotografía, ¿sí? Creó un nuevo arte y fue cambiando, ¿sí? De la guerra en adelante, pues, ¿no? Y pasó con el cine. Toda tecnología va, por eso se habla ahora que el cine es el séptimo arte, que de las 6 artes tradicionales hay un séptimo arte que antes no existía, porque no existía el film, hasta que lo desarrollaron los Lumière. Entonces, sí hay una relación entre la técnica, la tecnología y la creación artística. Sí, yo lo creo realmente. Ok, mira, aquí Elsie Arias te pregunta, ahora hay imágenes por inteligencia artificial. ¿Cómo se enfrenta esto con el cyberarte? Es tremendo. Eso es un muy buen punto. Esa es una buena pregunta, porque ahora hay un nuevo elemento, que eso es totalmente reciente. La inteligencia artificial es capaz de crear imágenes por sí sola o por instrucciones. Los programas como DALL-E, por ejemplo, tú escribes instrucciones y dice, quiero la figura de una papa que tenga un escudo romano y una capa de Superman y que esté sonriendo en un fondo lunar. Entonces, ese programa trata de entender todo lo que tú le dices y busca en sus archivos imágenes que se ajusten a lo que estás pidiendo. Y te ponen la imagen de una papa vestida con un fondo lunar. Pues. Eso es completamente nuevo. Indudablemente, la herramienta no va a lograr lo que el hombre crea y desee, porque, claro, tú le pides eso a la computadora y te lo muestra y dice, no, eso no es lo que quiero. Entonces le das otra orden y tú vas dando órdenes. Claro, la única diferencia es que ya tú no usas pincel y no usas brocha y no usas lápiz, usas escrito, información escrita, pero de alguna forma el creador o el artista sigue teniendo control sobre la obra, sobre lo que tú quieres realmente ver. Y hasta que no estás satisfecho, pues no lo aceptas o no lo guardas o no lo registras. Ahora, sin duda, lo que decía Gombrich, que no hay arte sino artistas, ahora va a estar difícil porque ahora las máquinas son artistas. Estamos en una condición completamente nueva. Sin embargo, esas cosas que hagan las máquinas también tienen una estética digital, porque usan la herramienta informática. Yo ahí, Entonces, yo ahí eso me perturba lo que estás diciendo, porque Gombrich lo dice en un momento en que no había máquinas, cierto. pero ya, el nivel de lo sublime implicado en el arte podría estar en aquel que concibe la creación a partir de las máquinas. Pero a mí con todo esto, el ChatGPT y todo esto, creo que tiene un componente ético del cual tú también
podrías conversarnos un poco, porque creo que esto es peligroso para el campo del arte. Y fíjate el auge de los NFT y cómo de repente se han venido en picada. Sí, claro, exacto, porque eso fue una especie de boom, ¿no? Los NFT. Eh, ¿Sabes lo que pasa, Johnny? Que esto es tan reciente, porque las primeras cosas que se están trabajando con DALL-E, estos programas de OpenAI, no tienen ni un lustro. Empezaron a finales de la década pasada, 2018, 2019. Ya existían. Es más, si uno ve las películas de ciencia ficción, desde Asimov en adelante, pues ya se hablaba de los robots y esas cosas, pues, ¿no? Pero no sabemos qué puede suceder. Esto de la inteligencia artificial, por supuesto, tiene las dos vertientes, pues las tremendistas y las optimistas, ¿no? Sin duda que hay un tema ético. Es más, hay otra cosa detrás que yo siempre traigo a colación. Uno, estas máquinas utilizan eh, data, información, archivos, que por cierto, quienes cargan eso son seres humanos, que trabajan casi como esclavos, montando y montando y montando fotos y montando fotos y montando información y archivando, identificando. Esto es tal cosa, esto es tal cosa, si te piden un árbol, esto es un árbol, pero aparte si te piden un árbol que es un araguaney, esto es un araguaney. Y si te piden un árbol que es un araguaney en flores, O sea, todo eso no lo hace la máquina, eso lo cargan personas, que después la máquina aprende. Esa es la novedad de la inteligencia artificial, que por cierto, hay algunos autores como Carlos Escolari que habla de inteligencia no humana, para no compararlo, no hablar de inteligencia artificial, ¿no? Este, y la máquina pues procesa toda esa data, toda esa información. Pero hasta ahora, quien decide todavía somos nosotros, es decir, el ser humano. Es el que incorpora la información, es el que decide y es el que crea. Que hay un problema ético, sin duda, los derechos de autor. ¿Quién toma esas fotos? ¿Quién registra? ¿Quién hace los diseños? Eso es, claro, está la otra, ¿no? Dice, bueno, a mediados del siglo XIX, las costureras inglesas le prendían fuego a las máquinas de coser porque pensaban que la máquina de coser le iba a quitar trabajo a ellas como costurera, hasta que se dieron cuenta que la máquina en vez de ser un enemigo las ayudaba, ¿no? Y así podemos hablar del automóvil y de todas las máquinas que se han ido inventando. Puede que aquí pase lo mismo, que al final no sea una amenaza, sino que nosotros seamos capaces de manejar adecuadamente esto. Aquí el otro tema es la velocidad, la rapidez con la que ocurren los cambios. Eso que tú acabas de decir de los NFT, pues, ¿no? Que de repente se pusieron de moda y ahora ya, pues no tiene mayor trascendencia. Como te decía, los programas de inteligencia artificial, cierto, se están desarrollando hace un tiempo, pero estos que tenemos hoy en día no tienen sino 3, 4, 5 años. Entonces, es tan rápido, es tan vertiginoso que no da tiempo a digerir qué es lo que está pasando. Ok. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor, podemos hacerla ahora. Y si no, es igual esta conferencia, esta charla que nos dio el profesor Denzani va a estar en la página de Cultura Mundis, www.culturamundis.com. Y el ciclo tuyo, Alejandro, empieza el próximo, el 8 de junio. Sí. Idea de estética y la modernidad. Luego el 15 de junio, estética digital y multimedialidad. Y la última clase, que sería el junio 22, ciberestética y ciberarte, ¿correcto? Correcto. Estas cosas que hemos hablado hoy, pues bueno, las voy a ir desarrollando un poco más en detalle. Vamos a arrancar sobre la idea de estética que me estaban preguntando. Luego, cómo tenemos la estética moderna, posmoderna y digital. Y bueno, toda esta panorámica del arte digital con estos ejemplos que estamos viendo aquí. Maravilloso. Bueno, agradecido a todos por habernos acompañado. Alejandro, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Viendo Vamos el 8. a dejar de compartir la pantalla. Ok.
Exacto. Y Y bueno, estoy a la orden. Ahí está la dirección del blog. Entonces, en el blog me pueden escribir porque están los comentarios, están las etiquetas, pueden buscar todas las cosas que hemos comentado aquí. Y bueno, espero verlos la semana que viene. seguro, el 8. El 8 que es jueves, ¿verdad? El ¿Jueves? 8 a la 1:30, pero igual la gente lo puede ver en diferido a la hora que les sea Correcto. más cómodo y puedan disfrutarlo. Ok. Bueno, muchísimas Bueno, gracias. gracias por los comentarios en el chat. Bueno, estoy encantado de estar aquí con ustedes y a la orden. Un Vale, gusto. Ok. hasta luego. Bueno,